Pues muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos a esta nuestra quinta sesión de nuestro programa de verano académico de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más en este programa denominado La Educación Médica en un Mundo en Crisis. El día de hoy estamos de gala, vamos a tener una ponencia, la quinta ponencia, muy importante, denominada Liderazgo, Innovación Crítica y Proactiva para Transformar el Sistema de Salud a través de la investigación epidemiológica y de servicios de salud. Para esto tenemos a dos grandes invitados, dos expertos, el doctor Guillermo Torreamione, rector de TecSalud, y el doctor Javier García de Alba, de la Universidad de Guadalajara. Serán presentados correctamente en unos minutos. También estaba anunciado el doctor José Luis Salomía, quien se ha disculpado con nosotros el día de ayer. Desde que aceptó la invitación nos habló de esta posibilidad. Él está al frente de la atención de la pandemia que estamos viviendo y bueno, se ha complicado la agenda y no pudo estar el día de hoy, pero nos ha ratificado su participación en posteriores eventos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente. La sesión del día de hoy quedará a cargo del doctor René Crocker Sagastume, miembro del cuerpo académico y profesor de la Universidad de Guadalajara. Doctor René, adelante. Bienvenidos y bienvenidas todos. Muchas gracias por estar presentes en este evento. Es el quinto evento del verano de educación continua que tiene ANFEM. Este verano ha sido precedido, bueno, el verano se titula la salud en un mundo en la educación médica y la salud en un mundo en crisis. Y ha sido precedido por conferencias, estuvo la doctora Cecilia Acuña, hablando un poco sobre el contexto internacional de la salud. Posteriormente hubieron dos conferencias relacionadas con la crisis epidemiológica y la crisis de los sistemas de salud. Y la cuarta conferencia estuvieron el presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina y el presidente de la Asociación Panamericana de Escuelas y Facultades de Medicina, que nos acompañaron en la reunión del miércoles pasado. El día de hoy tenemos la presencia de dos líderes de opinión e investigadores del Sistema Nacional, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor Guillermo Torreamione, el rector del TEC de Monterrey, y el doctor Javier García de Alba García, que es investigador emérito en el área de epidemiología de la Universidad de Guadalajara. Dos líderes. Voy a presentarlos a cada uno de ellos. Y voy a empezar por el doctor Guillermo Torreamione, quien va a iniciar este panel. El doctor Guillermo Torreamione es médico cirujano egresado del TEC de Monterrey y tiene un doctorado en inmunología en la Universidad de Chicago. Él ha estado trabajando en distintos hospitales de los Estados Unidos. Hizo su residencia en medicina interna y la especialidad en cardiología en el Baylor College of Medicine en Houston, y está certificado como especialista en cardiología clínica por el Consejo Mexicano de Cardiología y por los consejos de medicina interna, cardiología, trasplante cardíaco. Hasta el año 2010, él fue director del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante en el Hospital Metodista en Houston y fue miembro del consejo del Baker Heart Center del Hospital Metodista en Houston desde 1999 al 2006. Y ha sido profesor de medicina en el Departamento de Cardiología en el Baylor College of Medicine y en la Escuela de Medicina
Weill Cornell, además de ser el fundador del laboratorio de trasplantes del Hospital Metodista en Houston. Desde hace 26 años en Estados Unidos regresó a México como rector del TEC Salud y es profesor del grupo de investigación con enfoque estratégico en medicina cardiovascular. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 3. Y sus publicaciones ascienden a más de 185 artículos que le ha permitido en 2012 que Scopus le dio el premio, que es una distinción otorgada a los investigadores por la alta cantidad de citas a sus publicaciones en medicina y ciencias de la salud. El otro investigador que va a estar con nosotros es el doctor Javier Eduardo García de Alba. El doctor García de Alba es médico y maestro en salud pública. Es maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y el doctor además tiene un doctorado en antropología. Es profesor honorario de epidemiología y coordinador del posgrado de ciencias sociomédicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. El doctor Javier García de Alba es un líder en el campo de la epidemiología y la salud pública y la investigación en el estado de Jalisco. Yo diría no solo en el estado, también en el occidente de México. El doctor García de Alba ha sido uno de los impulsores de la investigación científica en la Universidad de Guadalajara, que ha permitido que la Universidad de Guadalajara se distinga entre las universidades públicas que más investigación realizan a nivel nacional e internacional. Y es el fundador del Instituto Regional de Investigaciones en Salud Pública a nivel de Occidente. Y también es el fundador del Colegio Jalisciense de Salud Pública. El doctor García de Alba, entonces, es también un distinguido líder de la educación médica en el campo de la epidemiología, que le ha merecido el ser reconocido como profesor emérito en el campo de la epidemiología en la Universidad de Guadalajara. Ambas personas, creo yo que nos permite entonces tener gente que nos puede aportar elementos muy importantes en este tema. OPS plantea que las escuelas y facultades de medicina son las que pueden realmente innovar el sistema de salud, ya que el sistema de salud está un poco en la lógica de resolver los problemas. El caso del doctor Alomía es un ejemplo. Siendo un investigador muy importante en el país, se le dificulta porque el sistema de salud está muy metido en la cuestión operativa y se le dificulta, sobre todo a la gente que está en la operación, hacer mucha investigación. De tal manera que lo que plantea OPS es que las escuelas y facultades de medicina son las que realmente pueden innovar el sistema de salud a través de, sobre todo, de dos grandes líneas de investigación. Uno es la investigación epidemiológica y la otra es la investigación en sistemas de salud. Y nada más importante que tener dos personas distinguidas en estos dos campos. Por un lado, el doctor Guillermo Torre Amione, en la investigación de sistemas de salud, sobre todo en el sistema privado, a nivel binacional, y en el caso del doctor Javier García de Alba, como investigador en el área social, epidemiológica y antropológica, para, desde esta perspectiva, innovar entonces el sistema de salud desde la investigación, que es un poco el aspecto de este tema. Yo me permití hacerle llegar a los investigadores tres grandes preguntas que yo creo que debiera de ser parte de la reflexión de este panel. Número uno, ¿cuáles son los problemas epidemiológicos y de atención a la salud prioritarios para ser investigados?
Es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las estrategias para innovar el sistema de salud desde la investigación epidemiológica y de servicios de salud? Y la tercera es, ¿cómo pueden participar con su liderazgo las escuelas y facultades de medicina en el proceso de investigación e innovación del Sistema Nacional de Salud? Estas preguntas yo se las hice llegar a los ponentes. Creo que puede ser hilos conductores, independientemente que ellos son expertos en el campo y bueno, pueden abonarles desde otras perspectivas. Pero es un poco la idea es para la reflexión. Estos paneles realmente nos deben de servir para hacer la reflexión y el papel que debemos de jugar las escuelas y facultades de medicina en la innovación del sistema de salud del país, en momentos en que la pandemia ha puesto en evidencia buena parte de la problemática que padecen nuestros sistemas de salud, no solo a nivel de México, sino a escala planetaria. Dejo la palabra al doctor Guillermo Torre Amione para que él plantee su punto de vista. Muchas gracias. Doctor Crocker, muchas gracias. Doctor Esperón, muy amables a todos, colegas, amigos. Es realmente un reto el tratar de abordar las preguntas que usted nos expuso. Sin embargo, me voy a tomar la libertad de utilizar las experiencias que hemos vivido en la pandemia y mucho por lo que hemos trabajado en los últimos 10 años en el Tecnológico de Monterrey, que creo que nos puede dar un camino, no el único, ciertamente un camino a seguir. Y como antecedente les digo muy claramente que yo estoy convencido que la respuesta para transformar el sistema de salud, que es altamente necesaria, requiere de múltiples caminos, pero el involucramiento de las escuelas de medicina como un participante activo en el sector salud, no solamente como educador, sino como proveedor, como transformador, es esencial. Y creo que lo que les voy a presentar hoy es un ejemplo de eso. El doctor Valdés, que ustedes conocen muy bien, por años ha utilizado el término con nosotros y nos ha insistido en que utilicemos el término no de un hospital, sino de un centro médico académico. Y creo que esa es la respuesta a lo que yo les voy a tratar de compartir ahorita en los siguientes 20-25 minutos. Entonces, comparto pantalla y de antemano, como un disclaimer de mi presentación, es el hecho de que les voy a presentar datos que ciertamente tienen sesgo, es decir, a lo mejor son provocadores, pero simplemente con el objetivo de ampliar esta discusión y de que generemos una conversación que promueva un cambio positivo y constructivo. Entonces, la pregunta y el título de la presentación es amplio. Yo me enfoqué a tratar de compartir nuestra experiencia y creo que da respuestas tanto a la presentación del problema como a la estrategia y como al rol de los sistemas educativos. Entonces empezamos. Miren, si me preguntan a mí cuál es el problema más grande poblacional en México, creo yo que está plasmado aquí en esta diapositiva. Y de aquí emanan muchos. Y ahorita lo voy a ligar con los temas actuales. No tengo que enseñarles a ustedes estos datos, todos los conocemos, son públicos en de la OCDE. Tenemos una grave problemática y lo utilizo como un ejemplo para decir que este punto focal de conducta, de hábitos, de alimentación, de estrategias publicitarias de salud pública, pues se concentra en un común denominador de una gran cantidad de los problemas que son aterradores para la población mexicana. Hablar de esta alta prevalencia de sobrepeso en la población es difícil. Una tercera parte con obesidad mórbida, la verdad, es inimaginable. Y pensar que el 15% de nuestros niños tienen una obesidad mórbida es también aterrador. Pero este no es un problema único, no es solamente el resultado de los refrescos, no es el resultado de un gobierno, de dos gobiernos. Realmente es el resultado de que la población mexicana ha tenido hábitos que no son buenos y la verdad no los hemos enfrentado de una forma contundente. Ahora, ¿quiénes participan en esta respuesta? Pues miren, nosotros en el TEC de Monterrey participamos en un porcentaje muy pequeñito. Tenemos hospitales privados, en donde los últimos 10 años hemos compartido y actuado muy de la mano con el sector salud en el estado de Nuevo León,
pero aún así nuestro rol como participante en salud es pequeño. Es grande en educación, es grande y queremos ampliarlo en temas de política pública, pero los dos participantes grandes del sector salud mexicano, que probablemente atienden a más del 80 o cerca del 90% de la población, están aquí. Y realmente el esfuerzo que ha hecho el gobierno históricamente, yo lo aplaudo. Yo diría, sin el Seguro Social hoy, el país sería muy diferente y estuviera con graves problemas, mayores de los que estamos hoy. Y tanto el Seguro Popular como en su continuación del INSABI han hecho cambios muy importantes. Nosotros, les digo, en Monterrey hemos atendido a más de 1,000 mujeres con cáncer de mama. Ese programa ya se cortó, se terminó con la formación del INSABI, pero en el Seguro Popular anterior atendimos a más de 1,000 mujeres que de otra forma no tendrían atención en el Estado. Y el grado de los indicadores que tenemos de calidad, que no son para compartirles hoy, son iguales que cualquier programa de estándares internacionales. Eso es como un ejemplo de la colaboración que es posible, y aquí abro esa otra conversación, la importancia de una colaboración público y privada, que existía grandemente con el Seguro Popular, y el IMSS también la ha ofertado. Entonces, el IMSS y el sector salud, ya sea Seguro Popular o INSABI, yo creo que atienden una problemática grande. Yo jamás he estado en contra de ese tema, al contrario, realmente lo aplaudo. Creo que hace 80 años la formación del IMSS fue un detonador importante para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. La pregunta que realmente nos debemos plantear ahora es si esas dos grandes instituciones que han existido en 80 años, con pocos cambios, la verdad, están a la altura y tienen los recursos y la capacidad y el incentivo de transformación de dentro de ellas para atender a la realidad de la población el día de hoy. No es de que no hayan sido y deben de ser aplaudidas, pero la pregunta es si todos los incentivos de cambio, los recursos, la estrategia pública existe ahí para que se mantenga a la altura de lo que fueron hace muchos años. Entonces, miren, vamos o quiero que vean estos datos hoy, que son datos no producidos por ninguna investigadora reportera que trata de empañar datos. Son datos públicos que todos ustedes y yo tenemos acceso. Lo realizó el doctor Alejandro Torres, que es un estudiante doctoral conmigo. Estos datos que son públicos de la Secretaría, que vuelvo a lo mismo. Yo aplaudo la transparencia del Estado hoy, la verdad, porque esto que voy a utilizar para un argumento de necesidad de cambio son datos públicos, no los está escondiendo la Secretaría de Salud. Pero fíjense la diferencia tan dramática en mortalidad. Hoy, durante la pandemia, mortalidad asociada a COVID, cuantificada por el Estado, la diferencia que existe en el Seguro Social y en la Secretaría de Salud y en Pemex. Las diferencias son dramáticas. Estamos hablando de un 25% de mortalidad en Pemex a un 45% de mortalidad en el Seguro Social. Desafortunadamente, se ha dicho que la diferencia de mortalidad o la grave mortalidad en México comparado a otros países es por las comorbilidades. Ciertamente ese es un factor, pero yo diría la comorbilidad no es el factor más importante, porque con una atención dentro del sector público, ya sea en las Secretarías de Salud en los estados o en Pemex, podemos reducir la mortalidad del Seguro Social entre 15 y 20%. Dramático. Olvidémonos del sector privado, pero en el sector privado, a nivel nacional, no es nuestro hospital, es del 15%. Entonces, fíjese, de 15 a 45% de mortalidad hospitalaria. Y si le quisiéramos atribuir esa diferencia a las diferencias en diabetes, la verdad, los cambios no son importantes. Hay más diabetes en la población de Pemex con menos mortalidad que en el IMSS. Entonces, estos datos para mí nos dicen, aunque puede haber algunas diferencias y lo acepto de antemano, y por eso dije, así como disclaimer al principio, que mi información es realmente provocadora, pero lo que yo quiero aquí sugerir es que la capacidad resolutiva de nuestro sistema de salud, si bien la aplaudí en el inicio y ha contribuido, hoy no es ideal. Y no es ideal y está demostrado aquí, porque dentro del mismo sistema de salud, las diferencias de mortalidad son abrumadoramente distintas. Y si nos vamos al sector privado, pues todavía más. No me interesa hacer esa diferencia hoy, realmente no es mi objetivo. Yo les voy a decir ahorita qué es lo que hemos hecho nosotros, pero esto
es algo que desde mi punto de vista refleja la realidad actual y nos debe de motivar a provocar un cambio inmediato en el sistema de salud. Entonces, fíjense, otro de los factores. Esta es una diapositiva que obtuve obviamente, de una revista médica. No estoy seguro si era Lancet, no me acuerdo, y luego con mucho gusto les doy la referencia. Pero muestra cómo el case fatality rate que ven aquí en la izquierda, en el eje, comparado o cómo se afecta con la disponibilidad de camas de terapia intensiva en la población del norte de Italia. ¿Y qué es lo que dice la diapositiva? Que si la población atendida en un hospital tiene acceso a camas de terapia intensiva, el número de fallecimientos disminuye radicalmente. Entonces, no hay tanta diferencia con comorbilidades dentro del sector salud y las tasas de mortalidad, pero yo creo que es un cambio muy importante. No les voy a enseñar ahorita esa diapositiva, pero en un análisis que estamos haciendo, que también es público, podemos encontrar que la mortalidad reportada en el país en los pacientes que no han sido intubados es mayor proporcionalmente que el número de gente que va a intubación, lo que indica que la gente no está teniendo acceso a ser intubados. La mayor parte de nuestros muertos en México no son aquellos pacientes que entraron al ventilador, son muertos que no llegan al ventilador, consistente con esta información. Y lo que indica que tanto acceso como capacidad hospitalaria, como capacidad resolutiva es deficitaria. Y esa es una realidad importante. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo diría ahorita? Porque en esto me quiero enfocar hacia adelante. ¿Cuáles son las características del sistema de salud? Discúlpenme. ¿Cuáles son las características del sistema de salud actual? Y hay muchas, pero yo me voy a enfocar en estas. Estas diferencias de mortalidad muestran un área grande de oportunidad, para ponerlo en un contexto muy positivo. Obviamente los factores de riesgo consistentes sí son obesidad, hipertensión y diabetes, y estos requieren un enfoque multifactorial, en donde hay prevención, mejor atención, educación, temas de política pública, económica, pero no es solamente el problema de las refresqueras. También yo quisiera decir la ausencia de capacidad de atención mostrada por el aumento de la mortalidad en la ausencia de terapia intensiva y el hecho de que en México más mexicanos mueren sin intubación que en aquellos que van a intubación, representa que nuestra capacidad resolutiva y la capacidad de gente entrenada para atender a pacientes de alta complejidad es limitada. No tenemos hoy esa capacidad. Yo les digo, hoy en el estado de Nuevo León podemos tener espacios físicos para atender. No tenemos más gente capaz de atender a los pacientes. Es una realidad incuestionable. Entonces, ¿qué les diría yo? ¿Cuáles son propuestas importantes? Porque la pregunta que nos hacía el doctor Crocker es ¿cuáles son? Pues yo les diría, para mí la esencial es hablar de que nuestro sistema de salud necesita de muchos más centros médicos académicos. Y yo les voy a enseñar cómo la capacidad resolutiva que hemos tenido en el TEC de Monterrey solamente ha sido posible por tener una fuerte interacción con la Escuela de Medicina y los hospitales. Y de eso es lo que hablamos nosotros hoy. Nosotros no queremos hablar de hospitales y escuelas separados. Tenemos una unidad funcional que le llamamos TEC Salud. Y también en la importancia de hacer alianzas públicos-privadas. El sector privado no está peleado con el sector público y el sector público tampoco debe estar peleado con el sector privado. La competencia es sana, mejora la calidad, disminuye los precios y es el mayor incentivo para la innovación. De eso estoy convencido yo. Entonces, déjenme platicarles qué es el TEC Salud. TEC Salud es una definición operativa en el TEC de Monterrey que unifica todo lo que hacemos en el área de salud. ¿Y qué es lo que hacemos en el área de salud? Pues tenemos una escuela de medicina que ustedes conocen muy bien. Tenemos, como aquí vemos, un hospital. Jorge, algunos de ustedes les mencionaba. Tenemos un hospital que ahorita les voy a comentar, que hoy está dedicado completamente a COVID. Es el Hospital San José de Monterrey, tiene más de 50 años en operación. Tenemos otro hospital que se llama el Hospital Zambrano León, que nos ayudó a crear un sistema médico académico en donde tenemos una capacidad hospitalaria dedicada a un modelo de atención distinto, con cuando menos 300 profesores clínicos afiliados a nuestro modelo de
educación, de atención y de investigación. Y tenemos una fundación que está dedicada a crear atención esencialmente gratuita, altruista, a comunidades desprotegidas. Todo este complejo de actividades educativas, asistenciales, de beneficencia, está sumado a un gran grupo de investigación en donde nosotros hemos conjuntado en este grupo cuando menos 7, 8 grupos de enfoque estratégico de investigación con más de 70 miembros del Sistema Nacional de Investigación, que nos genera la realidad de lo que tanto el doctor Valdés y yo hemos soñado en mucho tiempo, en convertir todo este ensamblaje de actividades asistenciales, educativas e investigación en un modelo nuevo, tanto de educación como de atención. Y ahora lo tenemos plasmado en un centro médico académico. Desde la Escuela de Medicina tiene esta numeralia que seguramente ustedes han visto. Y yo les voy a decir que en la parte asistencial, sin la Escuela de Medicina, los hospitales que tenemos no hubieran creado la respuesta que hoy creamos a la epidemia, a la pandemia del COVID, que ahorita les voy a enseñar. Tenemos cerca de 400 alumnos de posgrado, cerca de 3,000 alumnos en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, en 4 sedes. Tenemos, yo dije, casi 70 profesores miembros del SNI. Y tenemos ya cerca de 800 profesores clínicos, que es un nuevo modelo de afiliación que ha sido esencial para nuestra estrategia en contra del COVID. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Porque esto creo que es el modelo que necesitamos duplicar en el país contra COVID y contra no COVID hacia el futuro, para crear un ensamblaje de educación y atención como no lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con todo este complejo de atención? Creamos un hospital, el Hospital San José, que está completamente dedicado a atención de COVID. ¿Por qué hicimos eso? Porque nuestros residentes están formándose en un modelo que le hemos llamado un modelo multicéntrico, en donde comparten enseñanza con el Hospital Metropolitano, el Hospital San José, el Hospital Zambrano y otros hospitales de la Secretaría de Salud, en donde hemos creado un modelo de atención que creemos que es extraordinariamente bueno para darle al muchacho, al joven, la sensibilidad de la gran variedad de la problemática social del país y que vean que la atención debe ser igual independientemente del lugar en donde se atienda. Pero hoy, ante el COVID, nos sumamos al Estado de Nuevo León y decidimos estratégicamente trabajar con el Estado para proveer en conjunto con el Metropolitano la estrategia más relevante contra pacientes COVID en el Estado. En conjunto atendemos a más de 350 pacientes. En el Hospital San José del TEC de Monterrey, hoy atendemos a más de 180 pacientes. Una tercera parte de esa población está intubado o con requerimientos de alto flujo. Es una complejidad enorme lo que requiere esta atención. Y esta atención se pudo organizar porque tenemos residentes dedicados, porque tenemos profesores clínicos que se han voluntarizado y pudimos construir en un hospital privado un modelo de atención cerrada con el objetivo de atender con la mejor capacidad, con el mejor protección para los trabajadores de primera línea, que incluye residentes, enfermeras y doctores, en un modelo de atención que hoy, en más de 800 pacientes que hemos dado alta, tenemos, y con mucho orgullo se los digo, pero no lo presento públicamente porque esto obviamente va a cambiar. El día de hoy tenemos una mortalidad hospitalaria que no supera el 6%. Y no es el resultado de que nuestros doctores son más inteligentes de lo que ocurre en el sector público, no, ni tampoco que nuestros pacientes sean menos enfermos. Tenemos la misma incidencia de diabetes, de obesidad. Tenemos una tercera parte de nuestra población en ventiladores o en flujo alto de oxígeno, lo que representa que no es de que estén menos enfermos, pero el modelo de atención que incluye residentes en los pisos, doctores en cada piso, un modelo cerrado de atención con protocolos de atención ha dado resultados extraordinarios. ¿Por qué les comento esto? Porque esto no se da en un hospital privado convencional, se da en un sistema de atención que tiene 10 años trabajando para lograr esto. Esto no fue el resultado de un mes, que si bien lo anticipamos, es el resultado de una cultura que se transformó de vivir en un hospital privado con intereses
probablemente no encaminados a educación y atención, pero tenían algunos intereses probablemente no perfectamente alineados. El cambiar esa cultura nos permitió responder de esa manera. Y creo que yo les diría, si hoy pudiera yo sembrar un mensaje en ustedes, que son responsables de la educación de los alumnos, que tienen relaciones con hospitales, el crear esta cultura de atención centrada en modelos de educación, en modelos de atención y de investigación es transformadora. Para mí, esa es la enseñanza más importante que no la expreso hoy en una forma retórica, pero la estamos viviendo hoy, día con día. Yo hoy en la tarde paso por emergencia, paso por las unidades de COVID, veo a los estudiantes, a las enfermeras, a los profesores clínicos que están con nosotros comprometidos de una forma que nunca había visto. Y estoy convencido, y lo vuelvo a enfatizar, que no es el resultado de que un directivo se pare y pida. Es esa transformación cultural por la cual hemos trabajado en los últimos 10 años. ¿Qué más he hecho hoy en respuesta? Hemos trabajado con el Estado para coordinar la respuesta y les digo, en el Hospital Metropolitano, que es el hospital de la Secretaría de Salud, que ha concentrado la mayor cantidad de pacientes, tenemos residentes y profesores que trabajan juntos de la mano con todos los miembros de la Secretaría. Metropolitano y San José se han convertido en, yo les diría, el pilar de batalla para toda la población, no nada más población asegurada del Estado, para toda la población del Estado. Y amplío aquí mi comentario. ¿Por qué pudimos hacer eso en un hospital privado? Le voy a decir por qué. Aunque no lo dije anteriormente, el TEC de Monterrey sí es una institución privada. Nuestra colegiatura no es barata, pero lo que se produce en ingresos no es suficiente para todo lo que hacemos. Y el TEC es una universidad privada, pero no tiene objetivo de lucro. Como bien decía nuestro pasado presidente Salvador Alba, él utilizó un término que realmente yo lo he adueñado. Y él decía que el TEC de Monterrey es una institución de la comunidad y para la comunidad. Y entonces, en ese sentido, hemos podido establecer estrategias de salud que no preferencian el ingreso, sino preferencian nuestro objetivo de atención, nuestro objetivo de compromiso con la comunidad. Y en ese sentido hemos hecho una gran cantidad de actividades educativas, de comunicación. Nuestros grupos de investigación desde hace 3 meses se alinearon a buscar estrategias de tratamiento, que ahorita les comentaré algunas, de programas de investigación en estrategias diagnósticas de tratamiento y soportado los esfuerzos nacionales de vacunas. La escuela, a través de programas que Jorge ha liderado, ha establecido estrategias en línea de educación y entrenamiento especial para la respuesta de COVID. Entonces, ¿qué les diría yo? Obviamente esta respuesta que hemos hecho, creo yo que es un ejemplo de la importancia de crear estos modelos de educación y atención que los podemos traducir muy sencillamente en la formación de centros médicos académicos reales que transformen tanto la educación y la atención. Vuelvo a enfatizarles y decirles que el ejemplo lo tenemos bien plasmado hoy en lo que es hoy el Hospital San José. Hoy en la mañana teníamos más de 180 pacientes atendidos. Tenemos el área de emergencia se tuvo que transformar a una unidad de terapia intensiva. Y eso, vuelvo a decirlo, solamente posible con la ayuda desinteresada y el compromiso completo de estudiantes y residentes. Si no tuviéramos esa estrategia culturalmente alineada, yo les diría, esto sería imposible y nunca hubiéramos tenido el resultado que mide la calidad de lo que hacemos, como la mortalidad de COVID. Eso es muy importante en el tema de atención, en el tema de educación, pero no hemos dejado la parte de investigación y les comento simplemente 3, 4 proyectos sencillos como ejemplo de lo que adicionalmente al esfuerzo de atención y de educación hemos hecho. Hicimos uno de los primeros protocolos de suero convaleciente, ya tenemos una publicación que está en línea y somos parte de un esfuerzo nacional con nutrición. Este simplemente es una diapositiva del estudio que ya tenemos en publicación, que pueden ver ustedes en línea, pero simplemente muestra el esfuerzo. No estamos inventando el efecto terapéutico del suero, pero lo estamos haciendo en forma organizada y sistemática. Y yo les diría aquí el mensaje a la comunidad educativa es que los jóvenes tienen que aprender que a pesar de los sesgos que podemos tener individualmente, de la presión que tenemos que hacer investigación planeada, organizada,
con hipótesis consensada, con documentación correcta, con consentimiento informado y aprobación de COFEPRIS, es indispensable para encontrar la respuesta correcta a lo que buscamos y no simplemente promover de una forma probablemente con buena intención, pero sin un juicio crítico, no ayuda a nadie a encontrar las soluciones a problemas. Estamos trabajando en forma básica con la idea de hacer un cambio translacional en la formación de una nanopartícula que genera una esponja biológica para el SARS-CoV-2. Acabamos de meter un protocolo que ya está aprobado con COFEPRIS, bueno, está aprobado con el Comité de Ética, está en COFEPRIS en espera de autorización para un estudio de prevención con una molécula derivada que se produce en forma farmacéutica pura de cannabinodiol para disminuir las complicaciones cardíacas del SARS-CoV-2. Y estamos haciendo un estudio clínico con un antisuero de caballos para SARS-CoV-2 que empezaremos a mediados de agosto. Tenemos un protocolo en colaboración con una empresa mexicana que se llama Inosan, que produce sueros equinos en contra de diferentes compuestos, de diferentes venenos. Y lo estamos direccionando ahora para el SARS-CoV-2 de tal forma que creo que aquí hay una gran oportunidad de establecer la primera estrategia terapéutica en contra del SARS-CoV-2 mexicano de alta eficacia y con capacidad de manufactura de hasta más de 300,000 dosis en el año. ¿Qué más estamos haciendo en TechSalud? Yo les diría, esta pandemia del COVID nos ha ayudado a realmente darnos fuerza de que todo lo que hemos creado en educación, en atención e investigación, nos ha permitido integrar estos modelos de atención creados o fortaleciendo los centros médicos académicos. Pero el COVID va a terminar el año que entra o terminará en 1 año y medio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que sigue hacia el futuro? Yo les diría, nosotros estamos hacia el futuro buscando que esta experiencia que nos muestra la realidad de lo que fue posible de un esfuerzo de muchos años, la vamos a reorientar a ver hacia el futuro estrategias de bienestar, prevención y longevidad. Porque si bien les había al principio de la obesidad como un problema, ciertamente bienestar y prevención son esenciales para que cuando venga una nueva pandemia como la que tenemos, podamos atenderla mejor. ¿Y qué es lo que todos buscamos? Es este tema de vivir mejor y con mejor calidad. Esa es nuestra estrategia hacia el futuro. Y uno de los proyectos centrales que quisiera compartirles es que hemos lanzado lo que le llamamos Proyecto TechGenoma, y es TechGenoma 100,000. Tenemos ya un fondeo importante que asciende a los $5 millones para hacer de esa estrategia una realidad. La estamos lanzando a la brevedad y esto nos va a ayudar a integrar una gran cantidad de esfuerzos multidisciplinarios en el TEC de Monterrey para poder enfrentar esta pandemia, otros problemas epidemiológicos mexicanos de una forma como no lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, con esto quisiera cerrar ya mi presentación. Probablemente tomé un poco más de tiempo, pero quiero decirles que nuestro sistema de salud ciertamente necesita una renovación radical. Creo que el modelo que hemos construido nosotros puede servir como ejemplo para reproducirlo. Creo que la integración de la escuela con el hospital, con una visión misma de beneficio a la sociedad, sin un objetivo primario de fin de lucro, convierte o crea una realidad que hoy vemos con muy buenos resultados de lo que es posible. El porcentaje de mortalidad que les compartí yo, nuestro, sinceramente no tiene un objetivo de presumir, pero tiene el objetivo de evidenciar que la integración académica, asistencial y de investigación puede y resulta en una realidad concreta de beneficio a la población. Y ese es el ejemplo que quisiera yo dejarles. También creo que es esencial promover más alianzas públicos-privadas, educativas y asistenciales. Yo les diría, y estos ya son comentarios editoriales míos al final, que seguramente nos falta un liderazgo inspirador que permita que esto se reproduzca. Y creo que para la respuesta actual de hoy y la respuesta de transformar el sistema de salud, como la pregunta se me hizo al principio, también necesita de una nueva ciudadanía. ¿Y por qué lo digo? Porque se requiere un compromiso ciudadano para cambiar el sistema de salud. El sistema de salud, hasta hoy, yo les diría, en la construcción, fue extraordinario, fue un parteaguas para la salud, pero hoy necesita una renovación. Y no creo que la renovación se va a dar por dentro, se va a dar a través de las escuelas de medicina, como decía el doctor Crocker, y se va a dar con una presión ciudadana
para exigir mejor atención, mejor educación, mejor atención y más inversión en investigación que transforme el sistema en México. Muchas gracias a todos por su atención y les agradezco el tiempo que me han permitido para brindar con ustedes mis ideas y comentarios. Gracias. Le agradecemos mucho sus puntos de vista valiosos, doctor Guillermo Torriamione, que vienen a enriquecer el debate sobre no solo los problemas, las estrategias, sino hacia cuál es el nuevo papel que debemos de asumir las escuelas y facultades de medicina en el futuro próximo para ser pertinentes con la realidad, las necesidades que tiene no solo la población, sino también tiene el sistema de salud para innovarse, así como las escuelas de medicina para asumir ese rol de liderazgo como universidades del conocimiento, para poder entonces tener mejores respuestas, no solo a las crisis, sino mejores respuestas permanentemente a la problemática del país. Voy a darle la palabra al doctor Javier García de Alba. Le pido por favor que ponga su pantalla y su micrófono, porque no lo vemos. Javier, no sé si me estás escuchando. Sí, te estoy escuchando. Solo pon tu video. Ahí estamos, ya estamos. Entonces está en el uso de la palabra el doctor Javier Eduardo García de Alba García, que ya lo presenté anteriormente. Estás en la palabra, Javier. Muchísimas gracias. Muy buenos días todavía. Quiero agradecer muy cumplidamente a los directivos de ANFEM por la invitación. Es un gran honor. Y también saludar a los participantes y de manera especial agradecer al doctor Crocker por su invitación y por su coordinación y la atención que me dispensa en lo particular. La presentación que pretendo hacer trata de responder a las preguntas del problema, las estrategias y la participación. Efectivamente, creo que es importante plantear aspectos sobre la investigación misma, sobre la investigación en salud, sobre definiciones que se deben utilizar de entrada, sobre las dimensiones de la investigación epidemiológica, así un enfoque de la investigación epidemiológica como sistema, los retos, las implicaciones y algunas proposiciones. En otras palabras, me refiero al tema de la investigación epidemiológica y de los elementos que están involucrados en este complejo término. En primer lugar, me gustaría señalar que en lo que se refiere a la investigación, debe de entenderse como un campo de relación colaborativa, un campo de relación humana colaborativa que resignifica constantemente y enriquece también de manera constante y permanente a los actores. Pero cuando yo hablo de actores de la investigación, no hablo exclusivamente del investigador, sino también del investigado. En otras palabras, debe haber una relación enriquecedora, debe haber una relación resignificadora entre ambos, porque parecería que hay una apropiación del conocimiento de los instrumentos y es entregado de manera unidireccional a los investigados si es que estos lo piden o el investigador considera prudente otorgárselo. Eso creo yo que para mí es importante de entrada señalar que la investigación es un campo de relación colaborativa y comprometida. Por otro lado, este intercambio entre saberes e instrumentos que se ponen en juego en la investigación de acuerdo con cada campo involucrado debe ser omnidireccional. Tanto el investigador como el investigado deben de tener una relación bidireccional. Los instrumentos
y el saber tiene que tener una relación bidireccional y tanto instrumentos como saber deben de ser compartidos. Pues, desafortunadamente, el modelo de investigación en muchos campos es unidireccional. El saber es apropiado por el investigador, los instrumentos se apropian por el investigador y se otorgan de manera discrecional a los investigados. Creo yo que eso es en investigación actualmente una situación que prevalece y que desde mi punto de vista debería de irse modificando o de modificarse. Por otro lado, la práctica de la investigación constituye un desafío para materializar y aprovechar los aportes logrados. En términos generales, toda investigación, independientemente de la que sea, desde mi punto de vista, puede ser aplicada a corto, mediano o largo plazo, ya que investigar por investigar realmente ha sido criticado. Y sobre todo por la demanda social de nuestra realidad, como lo han planteado muchos investigadores en términos de que los problemas son aquí y ahora, no allá y entonces. Si nos metemos ahora a lo que es investigación en salud, la cuestión se vuelve más compleja entonces. Si investigación en términos abstractos o generales resulta ser un galimatías, ahora investigación en salud todavía se complejiza más. Desde mi punto de vista, la investigación en salud ha alcanzado logros muy importantes y exponenciales, pero principalmente en el sentido explicativo causal, desde el punto de vista de la ciencia positiva y sobre todo en el mundo occidental. Sin embargo, desde el punto de vista, en el sentido de las circunstancias contextuales que envuelven a las causas y los efectos estudiados, la comprensión no ha avanzado con la misma velocidad de la investigación del riesgo o investigación causalista. Y todo esto, obviamente, es porque al incorporar el concepto de salud, incorporamos pluralidad, complejidad, y debido a que este contexto es subjetivo, móvil y no necesariamente lineal, ni mucho menos homogéneo, como muchas de las investigaciones en salud se realizan en México. Ni tampoco en equilibrio debido a su esencia sociocultural. En otras palabras, salud es algo más complejo que una causa y que un efecto. Lo anterior requiere de articular, intersectar, potenciar posturas, estrategias que al interior del proceso de investigación en salud implican un doble o triple o cuádruple reto. ¿Por qué? Porque es investigación en salud, en humanos, en poblaciones, etcétera, y eso potencia el reto y lo hace todavía más complejo. Reto que es importante que nuestros estudiantes empiecen a diferenciar y a aplicar de manera operacional, iniciando con la definición de salud. La definición de salud que se ha manifestado aquí en México y la más común cuando se les pregunta a algún estudiante es el completo bienestar físico, mental y social y no tan solo la ausencia de enfermedad. Eso es un buen objetivo para 1946 que puede todavía funcionar, pero como un objetivo a lograr, lo cual no está mal, pero como objetivo, más no como una definición. ¿Qué definición propongo? Salud es un proceso vital. Todo, donde hay vida, debe haber salud. Hasta una amiba requiere salud. Con más razón, un ser humano. Pero, por ser un ser humano, esta salud es de carácter histórica, social, cultural, y está determinada por el acceso y el aprovechamiento efectivo de los bienes y servicios esenciales. Y aquí viene un concepto muy importante, que promueven el florecimiento humano. Un concepto acuñado a principios de este siglo
y que de alguna manera plantea el desarrollo humano en la dirección de una superación del modo de vida. Ojo, modo de vida, no estoy hablando de estilo de vida. Y este florecimiento humano debe ser experimentado como un bienestar biótico social, o sea, completo, holístico, sin regateos, y evidenciado como un crecimiento y desarrollo tanto de individuos como de grupos, pero de manera armónica, irrestricta, sustentable, responsable, libertaria y todo ello con calidad humana. Como ustedes pueden ver, esta definición es muy larga. Sin embargo, aquí lo importante es que tanto las escuelas de medicina como los estudiantes y los profesores tuviéramos una definición operacional de salud y tratáramos de aplicarla para nuestra investigación, en este caso de salud. Pero por otro lado, el otro concepto que implica este foro es la definición de epidemiología. Hay muchas definiciones de epidemiología y se ha platicado mucho sobre ellas y se ha debatido bastante. En términos generales, yo agregaría a la definición 2 o 3 elementos o conceptos que para mí son fundamentales. En primer lugar, es una transdisciplina. No es una rama de la medicina, en primer lugar. No es una multidisciplina, es una transdisciplina donde todos y cada uno de las disciplinas humanas pueden hacer epidemiología en función de un enfoque de salud mucho más amplio, no limitado exclusivamente a la enfermedad. Claro, estudia el proceso de salud de enfermedad poblacional, no individual. Y ahí esto es muy importante porque la salud individual y la salud poblacional tienen una gran diferencia cualitativa y un salto cualitativo fundamental. No puede equipararse la salud poblacional a la sumatoria de los individuos como se ha manejado tradicionalmente. Y claro, en las dimensiones tiempo, espacio, persona y grupo, describiendo, analizando y evaluando su complejidad en lo que se refiere a sus condicionantes inmediatos y a sus determinantes mediatos. Todo ello con el propósito de promover salud poblacional, prevenir y controlar la enfermedad grupal y todo ello para lograr el florecimiento humano. Así entonces, la epidemiología se constituiría en término a la salud poblacional, que algunos también llaman salud pública, salud colectiva, etc. La epidemiología se tendría que transformar la estrategia de esa salud poblacional, o sea, nos tendría que decir que con la administración sanitaria que proporciona la gestión en salud nos diría el cómo, pero faltaría en esta relación un tercer elemento, el elemento contextual, que es donde se realiza esta situación y que nos las dan tanto las ciencias sociales y las humanidades. En otras palabras, epidemiología, administración y ciencias sociales formarían un trinomio indispensable para la realización de la salud pública. Sin ese trinomio, la salud pública o salud colectiva o salud poblacional no podría avanzar con la velocidad que nosotros necesitamos. En otras palabras, si tenemos una cadena donde la epidemiología es sólida aparentemente y la administración también, tendríamos un eslabón muy débil en la operación debido a que no se aplica, no se desarrolla el enfoque de las ciencias sociales a la salud poblacional. Ejemplo de ello podría ser algunos elementos que consideramos simples y homogéneos. Tiempo. Tiempo. Me pregunto yo, ¿tiempo como dimensión? ¿Tiempo como nivel? ¿O tiempo como escala? ¿A qué tiempo se está usted refiriendo, señor epidemiólogo? Espacio. Espacio, como lo señala el colombiano Toboso, como horizonte, como escenario o como recurso. Y persona, donde puede haber diferentes tipos de enfoques o clasificaciones, y
persona como individuo, como grupo o como sociedad. Porque como individuo es una cosa, como grupo es otra cosa y como sociedad es otra cosa. Y ahí hay 3 diferentes niveles teóricos de enfoque y de desarrollo. O si quieren todavía complicar más las cosas, bueno, tiempo, espacio y persona trabajando todos al mismo tiempo, o sea, algo así como lo que decía Julio Verne en relación al submarino Nautilus. Móvil inmóvil, movimiento dentro del movimiento. Eso es muy complejo, pero muy interesante y hace de la epidemiología una transdisciplina compleja, pero muy importante para poder en un momento dado dar algunas estrategias de solución a la problemática de salud poblacional. Y esto implicaría una incorporación de las disciplinas o humanidades más insospechadas. ¿Por qué? Porque en investigación epidemiológica, si la vemos como un sistema, tenemos una serie de una entrada, un proceso y una salida. En lo que se refiere a la entrada, si nosotros tenemos definiciones incongruentes, obviamente que el proceso va a ser difícil. Si de alguna manera nuestras definiciones son limitadas, el proceso va a dar resultados limitados. Eso lo sabe cualquier experto en sistemas. Si metemos basura a un sistema, pues sale basura del sistema. Y en este caso lo que importa es meter elementos, definiciones donde se defina perfectamente bien lo que es la población, lo que es la epidemiología, lo que es la salud, pero desde el punto de vista poblacional, no individual. Y lo voy a explicar un poco después, para que dentro de este proceso no se manejen diferentes tipos de epidemiologías, porque la epidemiología no es plana. Hay epidemiología clásica, moderna, tradicional, sociocultural, política, popular, etcétera. Bueno, ¿qué clase de epidemiología está aplicando en el proceso? Y por lo tanto, el resultado en última instancia es un conocimiento que en este caso yo le llamaría epidemiológico, pero siempre y cuando de alguna manera fuera aplicado a la población como tal, a la colectividad, no a la suma de individuos. Porque el conocimiento que se aplica muchas veces y con todo respeto es que todo cambie para que nada cambie. Y eso no se vale. Ese gatopardismo en salud no se vale, porque eso realmente en ciencia es muy deshonesto. Lo que pretendemos en última instancia, un conocimiento epidemiológico, para mí, para lograr el florecimiento humano. En otras palabras, tenemos una serie de retos para nuestros alumnos y para los practicantes de la epidemiología. Transformar el pensamiento lineal en pensamiento complejo, unirlo de tal forma que podamos lograr un pensamiento holístico, cada vez más amplio, cada vez más extensivo, sin renunciar a la profundidad del mismo, pero de manera armónica. Tenemos retos de orden teóricos. ¿Cómo arrancarnos el positivismo que nos han involucrado nuestro sistema educativo y la propia ideología, nuestra cultura, desde el punto de vista positivista, que para 1800, en la época de Augusto Comte, fue un gran avance al dar el salto de la escolástica al pensamiento positivo. Pero estamos en el siglo XXI y se requiere ya algo más. Y por lo tanto, el reto teórico sería pasar de ese enfoque positivista y fundamentalmente que se ha manejado como enfoque de riesgo a un enfoque biosociocultural donde se tomen en cuenta las necesidades esenciales humanas. Necesidades esenciales humanas y no las imaginaciones que desde un escritorio alguien considera que son importantes por considerarse experto y por lo tanto portador de la verdad. Y
se pueden hacer desde el punto de vista de este reto teórico práctico, asociaciones, incorporar a los métodos cuantitativos los métodos cualitativos, no están peleados, son dos caras de la misma moneda. Aquí lo difícil es el ensamblaje, el buscar imaginativamente cómo sacarle provecho uno y al otro. Por ejemplo, también la teoría de la representatividad, que es fundamental para el azar, pues también tendríamos que, de alguna manera, ensamblarla, articularla con la teoría del consenso cultural. Un aspecto cuantitativo con un aspecto cualitativo, un aspecto estadístico con un aspecto antropológico. Es un reto realmente, pero muchas veces ese reto nos da flojera intelectual realizarlo porque nos da miedo. Es como al niño que no puede entrar al cuarto oscuro porque cree que hay un monstruo. No, es cuestión de darle confianza y, si es posible, encender el foco para que vea lo que hay en el centro. Y así es este reto. Lo mismo sucede con los científicos sociales, le tienen miedo a la medicina, le tienen miedo a los aspectos matemáticos en el sentido de que los desconocen. Pero en el momento que hagamos esa unión, esa articulación, se van a activar estas situaciones y podemos ir todos de la mano. Inclusive dentro de la propia estadística, pues el manejo de la probabilidad no condicional gaussiana, pues ya es tiempo también que le pongamos el enfoque de la probabilidad condicional bayesiana, lo cual lo considero también complicado, pero también muy importante para determinadas situaciones y fenómenos a estudiar. Pero el reto quizás fundamental para la epidemiología es que el conocimiento que se obtenga es un conocimiento accesible para lograr la universalidad de los servicios. Yo estoy hablando de universalidad en términos de un servicio nacional de salud, un solo servicio nacional de salud, no un sistema nacional de salud. Entiéndase que yo entiendo como sistema nacional de salud o sistema de salud el conjunto de elementos articulados para un fin. Muchos elementos, PEMEX, ISSSTE, salubridad, IMSS, sí, todos tienen el objetivo de salud, están articulados de alguna manera, pero cada uno es un elemento. Acá hablaríamos conocimiento accesible para lograr la universalidad de la salud en esta población. O sea, un servicio nacional de salud. Y por otro lado, conocimiento para lograr el compromiso estatal de privilegiar la atención primaria en salud sobre la atención a la enfermedad. Yo no estoy diciendo que dejemos uno por otro. Yo solamente estoy diciendo que si tenemos un boleto de luneta, vamos aprovechándolo y no lo mandemos a balcón como ha sucedido tradicionalmente con la APS. Y por otra parte, en lo que se refiere a los aspectos resolutivos, deberemos de basar ese conocimiento en las necesidades esenciales, y hay mucho escrito al respecto, y no por la oferta preestablecida. Y insisto que es oferta preestablecida porque hay condiciones preestablecidas de intereses que pretenden de alguna manera aparentar una oferta ante la población y que están dando resolución a los problemas de salud. No, en este caso son necesidades esenciales. Necesitamos hacer una reconsideración de esta situación y ver cuáles son las necesidades esenciales de salud y hacer un discurso. Ahora, ¿por qué lo digo? Lo digo porque muchas veces la perspectiva analítica de la epidemiología, sobre todo la perspectiva analítica factorial, causalista, influye en el concepto de determinantes, planteándolos como diferencias en una población de variables individuales, invisibilizando lo social de una población humana. Y es que una diferencia estadística no es igual a desigualdad social, ya que involucra, entre otras cosas, juicios éticos, precisamente por su determinación social. O sea,
nos debemos de preguntar, ¿por qué es injusta, inequitativa y evitable socialmente esa diferencia? Más aún, si consideramos de entrada en nuestra investigación epidemiológica la complejidad de las relaciones sociales y la variación cultural de la salud-enfermedad como un proceso sociocultural de la población, entonces caeríamos en cuenta de que una diferencia, una P menor a 0.05, no es igual a una situación de injusticia social donde unos tienen mucho, otros tienen poco, unos tienen más salud, otros tienen menos salud, unos mueren más y otros mueren menos. No es casual. Las implicaciones que tiene la investigación epidemiológica desde el punto de vista de promover políticas de la salud es cuestionar la desigualdad estructural en salud. Estoy señalando desigualdad estructural en salud, porque el no cuestionar las bases estructurales de esa desigualdad es lo que ha hecho la investigación epidemiológica tradicional. Y esta investigación debe estar basada en una ética de justicia social que promueva el desarrollo y la democracia. En otras palabras, en base a una moral heterodoxa. Yo soy responsable de tu salud, no yo te estoy otorgando caritativa y generosamente la salud. Esa es la moral ortodoxa que nos han enseñado. Necesitamos una ética con una moral heterodoxa. Y por otro lado, entender que existe una desigualdad en salud, pero desde muchas dimensiones, desde muchos aspectos, desde la clase social, desde el género. ¿Por qué las mujeres están cuidando más el COVID que los hombres? Desde la generación, ¿qué va a suceder con los ancianos, con los adultos mayores después del COVID? ¿Se van a marginar aún más? Desde la etnia, ¿qué está pasando con los pueblos originarios? Algunos han puesto piedras a las entradas de los caminos para que no entre la civilización. ¿Se están defendiendo realmente? ¿Tienen razón? Y por otro lado, las implicaciones de la investigación epidemiológica, entre otras cosas, es fundamentar la atención primaria en salud. Y atención primaria en salud en su máxima expresión. Por ejemplo, en el ISSSTE se está desarrollando un programa ECOS que tiende precisamente a ponerle el tapete para cuando pase toda esta situación de ECOS, se pueda lograr una buena atención primaria en salud en una institución que favorece a los burócratas. Y por otro lado, si queremos que la comunidad participe, debemos de plantearlo como una política de emancipación y empoderamiento de la misma población en favor de su salutogénesis. Ahora, ustedes me van a decir, esto es muy utópico. Puede ser que sí, pero miren, hace 16 años, una acción de 36 años seguidos en North Karelia dio como resultado lo siguiente. Todas las causas en salud se redujeron un 62%, las cardiovasculares 79%, la enfermedad coronaria 85%, todos los cánceres 65%, el cáncer de pulmón 80%. El programa implicó entrenamiento de personal, distribución de material impreso, liderazgo, programas en el lugar de trabajo, programas de televisión, competencia para dejar de fumar, competencias entre comunidades para bajar lípidos, colaboración de productores de alimentos, de encargados de supermercados, políticas y legislación antitabaco y anti sustancias tóxicas, concepción de un nuevo modelo de cambios y conductas. Esto lo logró North Karelia en Finlandia en un plazo de 36 años, hace 16 años. Entonces no es utópico y es una aproximación que se hizo
con un enfoque más holístico, más social y apostándole la atención primaria en salud. El reto disciplinar es cambiar, y es mi propuesta también, cambiar de la epidemiología, no se alcanza a ver, no, no. Ahí va. Cambiar de la epidemiología a una eudemiología. Epi sobre demos, pueblo, logos, tratado. Literalmente, etimológicamente hablando, sería lo que cae. No, sería desde dentro del pueblo. Eu, desarrollo. Demos, pueblo, logos. O sea, cambiar el concepto de epidemiología por un concepto de eudemiología, de tal manera que de entrada podemos estar pensando que el objetivo es salud poblacional, y no, de alguna manera, desviar la atención a la cuestión de enfermedad o discapacidad. Quiero insistir que esto que estoy planteando no implica dejar lo uno por lo otro, sino dar mayor énfasis a lo que no se le ha dado y darle importancia a lo que realmente es más importante, la vida, la salud. Y para ello, la epidemiología podría tener el reto de operacionalizar los conceptos, por ejemplo, de Max Neff: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, o de Nussbaum: vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación, pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, jugar, control político y material del medio ambiente, etc. O, de alguna forma, también considerar las limitantes, como son el egoísmo, egocentrismo, desigualdad, materialidad, desamor, temor, apatía, desincentivos, desinterés, individualismo, materialismo, autoimposición, finalismo, estructura social patogénica, desarraigo, no pertenencia, intolerancia y pasión. O sea, eso es un reto importante que tenemos, porque si únicamente vamos a estar dentro de la investigación epidemiológica centrados en los aspectos cuantitativos, estamos nomás viendo una cara de la moneda. El reto es incorporar estos aspectos, y para ello se requiere lo que señala Boaventura dos Santos: hacer una traducción intercultural. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, querámoslo o no, en una ecología de saberes, donde dentro de esos saberes está la ciencia, pero también está otros tipos de saberes. Y esos saberes y esa experiencia, aunque valiosa, en muchas ocasiones se ha hecho a un lado, se ha invisibilizado a pesar de su trascendencia. Y digo trascendencia porque es un producto del mundo vital, donde las consecuencias son más relevantes que las causas, y las intervenciones, desafortunadamente, en ese mundo real se hacen tabula rasa de todos, no se revalorizan, ni mucho menos se contextualizan. Lo anterior implica que exista una traducción intercultural entre los diferentes saberes, donde la inteligibilidad supere la injusticia social basada en una injusticia cognitiva. Traducción que obviamente no estará exenta de complementariedades, tensiones, contradicciones, y que en ocasiones implica coemprender y realizar acciones desde el lado lego o desde el lado que no nos gusta. No se trata de rumiar errores del pasado, sino de construir aquí y ahora, solidariamente, un futuro inmediato, aunque ello implique cometer algunos errores. La traducción consideraría lo incompleto, lo completo, lo socialmente útil, lo inútil, los conceptos de abordar la desigualdad social, o sea, plantearnos nuevos referentes conceptuales, sobre todo si somos conscientes que existe una relación teoría, método, tecnología, que muchas veces puede fetichizarse. En suma, la investigación epidemiológica debe de realizarse con un enfoque ético vital, no tan solo para recuperar la vida, o sea,
transformar estilos de vida y condiciones de vida a nivel inclusive genético o fenotípico. No, mantener la vida transformando componentes colectivos malsanos de formas de vivir hasta lograr superar las dos situaciones anteriores de recuperar y mantener la vida a desarrollar la vida, o sea, transformar procesos de relaciones económicas y de poder y de producción en modos de vida social salutógenos. En pocas palabras, aumentar la soberanía, la solidaridad, la equidad y la bioseguridad de nuestra población. Yo con esto terminaría mi alocución y daría las gracias. René. Sí, perdón, tenía apagado el micrófono. Agradezco mucho su disertación, doctor García de Alba. Dejaría yo un espacio a las... bueno, yo trataría de hacer alguna pequeña conclusión. Yo digo que lo que estamos viendo es como que un enfoque de búsqueda de alianzas para resolver el problema de la segmentación del sistema de salud que hay en nuestro país, buscando que es un poco lo que planteaba el doctor Torriamione como problema, y resolver el problema, por otro lado, de la descoordinación que existe entre el sistema de salud, la población y las escuelas y facultades de medicina. Y él proponía en su alocución la articulación del sistema de salud del Estado, las actividades de la comunidad con grupos de investigación y la educación y programas de entrenamiento en línea. Y él planteaba en su alocución una investigación aplicada para resolver los problemas que está padeciendo el sistema de salud y se enfocaba en las investigaciones aplicadas que está haciendo el TEC de Monterrey. Y que lo que seguía para nosotros como escuelas y facultades de medicina es promover estrategias que busquen el bienestar, la prevención y la calidad de la vida adulta, a través de hacer alianzas entonces público-privadas en atención a la salud, a la investigación y a la educación, buscando desarrollar liderazgo en investigación y en acciones de salud. La propuesta del doctor García de Alba es cambiar, es un poco diferente, es cambiar el enfoque, ¿sí?, como estamos haciendo la investigación epidemiológica. Y él plantea entonces cambiar entonces desde las definiciones que tenemos de salud, las definiciones que tenemos de epidemiología, ¿sí?, y entonces eso nos va a permitir que los procesos de investigación tengan un contenido, ¿sí?, diferente conforme estamos abordando los problemas, hacia una investigación fundamentalmente de tipo biopsicosociocultural y ambiental. Y que entonces eso pase también por problemas de accesibilidad. Ya no es solo el problema del acceso a los servicios de salud, sino el acceso al conocimiento. Que el conocimiento epidemiológico que entonces produzcamos sea dialogable con las poblaciones y entendible con las poblaciones. Y eso significaría entonces enseñarnos en las escuelas y facultades de medicina a hacer investigación intercultural, sobre todo recuperando a de Sousa Santos. Y de esa manera podríamos entonces enfocarnos más que a la enfermedad y el estudio de los riesgos de enfermedad, que es lo que se ha hecho con la epidemiología convencional, a trabajar un poco la investigación transdisciplinar que vaya en sentido de preservar
y sobre todo desarrollar la vida, desarrollar la salud de las personas con su propia participación. Quizás eso podría ser una conclusión de ambas participaciones, y yo esperaría que esta síntesis podría dar lugar a algunos puntos de vista que se han planteado en el chat. Hay una pregunta, me decía el doctor Guillermo Torre Amione que tenía que retirarse, y que el doctor Jorge Valdés García, que le pediría que abriera su micrófono, él podría, como decano del TEC de Monterrey, de la Facultad de Medicina del TEC de Monterrey, en el país, pudiera él apoyar algunas preguntas que se están dando de los participantes. Se planteaba, la pregunta dice, ¿dónde se genera, dice, doctor Amione, ¿cómo propone realizar el ensamble operativo académico entre hospitales y universidades, considerando las combinaciones hospital público, universidad pública, hospital público, universidad privada, hospital privado, universidad pública y hospital privado y universidad privada? Esta sería una pregunta, y que le damos la palabra al doctor Jorge Valdés García, que es además vicepresidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, para que nos pudiera apoyar con su respuesta desde la experiencia que ustedes tienen en el TEC de Monterrey. Sí, muchas gracias, doctor Crocker. La verdad es que cualquiera de estas combinaciones puede operar en ese sentido. Y creo que lo primero es que haya esta voluntad de las partes, y luego una visión sobre el diseño para que se logre esta interacción. Ahora, esto debiese estar ocurriendo en alguno de los chats. Un colega experto en esto, el doctor Francisco Bañuelos, lo señalaba. Las 3 misiones de la investigación, la educación y la atención es lo que debería definir el hospital moderno. Le pudiésemos escalar hacia centro médico académico cuando se vuelve altamente resolutivo, tiene especialidades, en fin, tiene algunos otros elementos, pero eso debiese estar ocurriendo en todo. Ahora, en la concepción mundial de un centro, moderna también de un centro médico académico, es que no se limita a lo que ocurre en la parte asistencial o solo de atender la enfermedad, sino también tuviese que estar interactuando con la sociedad, con su comunidad. Y esto para abrir este espacio del que hemos discutido mucho en ANFEM y en otros lados, de no seguir operando nada más con el paradigma asistencialista, sino como han manifestado en varios de los chats, movernos también hacia la atención primaria, generar redes de atención, redes de promoción de la salud y de prevención. Es decir, hay que verlo en un modelo mucho más holístico. Ahora, yo sí soy un ferviente creyente, y esto es un sesgo, de que es la sociedad civil junto con el Estado la que debe participar. Creo, y esto es personal, que el Estado solo no puede ser. Es decir, y tenemos varios ejemplos donde el Estado solo lo ha intentado y no funciona. Uno, por los vicios de centralismo, por la acumulación de decisiones, por demora en los tiempos. Y recordemos que nuestro país es un país federal todavía, y hay la descentralización de la salud, que también tenemos que tomar en cuenta cuando concebimos estos centros médicos académicos. Ahora, estos se tienen que plantear desde el diseño, es decir, para el espacio educativo, para el espacio formativo, el de atención, el de investigación, y las estrategias para operarlo. Y hay buenos ejemplos en el país, ¿no? En nuestra propia ciudad, el más antiguo es la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su hospital universitario, que es en toda su magnitud un centro médico académico que tiene muchísimos años operando en ese modelo. Había más en el país. Las universidades en algún momento histórico empezamos a renunciar a esta posibilidad y cedimos muchos de los hospitales a los servicios estatales de salud. Algunos siguen operando bajo convenio. Por ejemplo, en nuestro caso, nos operamos con los servicios estatales de salud del Estado de Nuevo León, y tenemos un programa de residencias, por ejemplo, multicéntrico, que no es lo mismo que tener rotaciones, como luego se confunde. No, es cuando se diseña en conjunto,
hay un claustro de profesores en conjunto, hay metas en conjunto, es decir, pero habla precisamente de esta integración. Y yo quisiera quitar este vicio tan perverso que tenemos en el país de diferenciar demasiado lo privado y lo público, ¿sí? Cuando es una sola la enfermedad, la población que la requiere, con sus variantes y socioeconómicos, es una población a la que todos nos debemos, ¿sí? Y debemos alinearnos de alguna manera en ese sentido y poner todos los jugadores ordenados y alineados con ese mismo fin. Entonces, creo que cualquiera de estas combinaciones que se mencionan ahí son factibles. Y voy a aprovechar porque para obviar el tiempo, por ahí había una pregunta por ahí que contestó en el chat el doctor Ramón Esperón, pues, al doctor Torre, sobre el estrato socioeconómico al que se atiende un hospital que está teniendo tan buenos resultados. La verdad es que es muy variado. Hablando de un hospital, romper los esquemas y visiones tradicionales de un hospital privado con fines de lucro, no es con fines de lucro, aunque busca la sustentabilidad. Atendemos a la población de Isteleón, por ejemplo, que es una entidad pública, ¿sí? Atendemos también, como decía, parte de la población de la Secretaría de Salud, en una parte mínima, pero también entramos en estos juegos mucho más complejos, ¿sí? A veces nos ponemos nosotros barreras para no ir más allá. Tenemos demasiados paradigmas estructurales que tenemos que de alguna manera ir derribando. Y con eso termino mi comentario, doctor Crocker. Muchas gracias, doctor Valdés. Hay una pregunta para el doctor García, un comentario y una pregunta para el doctor García de Alba. Dice, el cambio al modelo epidemiológico que propone es sumamente interesante y desde la óptica de la ciencia me parece completamente posible. Pero desde la política, ¿eso es posible? Claro que sí es posible, siempre y cuando planteemos también este cambio políticamente. Por eso yo señalaba que debe haber un diálogo intercultural, en donde de alguna manera se vieran cuáles son los elementos en los cuales se coinciden y se dejaran para una posterior plática los elementos diferenciales. Yo, desde mi punto de vista, la búsqueda de coincidencias superaría a la de diferencias. La principal diferencia, en última instancia, es la pérdida del poder, llámese político, económico, cultural. Ese es el kit del asunto. Y creo yo que si superáramos esa situación, si buscáramos los silencios, si incorporáramos a más actores a estos diálogos, creo yo que se podrían lograr acuerdos. Vuelvo a insistir, esto no puede hacerse de la noche a la mañana, tiene que hacerse de manera gradual. Y yo insistiría en empezar en las escuelas de medicina porque el producto desde el punto de vista epidemiológico y desde mi punto de vista no es el producto que requiere este país. Por otro lado, también entiendo que inclusive muchos profesores de las escuelas de medicina pues son exactamente el contraejemplo, o sea, el ejemplo de muchas cuestiones que en un momento dado pues plantean cómo la apropiación del conocimiento produce un empoderamiento para ellos y que en un momento dado esa compartición de ese conocimiento pues podía venir en menoscabo de sus intereses. Ahí está el quid del asunto. Pero creo yo que desde el punto de vista de nuestras escuelas y facultades deberíamos iniciar ese cambio para producir estudiantes con una visión epidemiológica. Y no nomás para las escuelas de medicina, enfermería, nutrición, trabajo social, ingeniería, leyes, etcétera. Y hacer de la epidemiología una materia transdisciplinar donde pudieran participar todas las disciplinas, y ese podría ser el primer cambio, y creo que políticamente se puede hacer. Muy bien.
Bueno, Sí, ya. ya, perfecto. Hay otra pregunta. Hay una pregunta de un comentario que lastimosamente no está el doctor Alomía, pero para que la conteste, pero yo creo que sí sería conveniente que el doctor Valdés y el doctor de Alba opinaran, dice, ¿cuál, para que esa ruptura que hay entre el sistema de salud, las necesidades sociales y lo que se está aprendiendo en las escuelas de facultades de medicina, dice que es evidente que los conceptos gubernamentales que maneja el doctor Gatell en la pandemia entre los servicios de salud son contradictorios y en ello nos arrastran a las escuelas y los principios de visión para el ingreso al mercado laboral de nuestros egresados es complejo, pero viable una vez que las visiones de qué profesional necesite y este país para unir a los formadores con los empleadores. Y eso nos llevaría a preguntar, bueno, para resolver este problema de contradicción que hay entre las necesidades sociales, lo que es el sistema de salud, todo lo que es la vigilancia de la situación de salud, preguntan cuál sería el perfil de egreso del futuro profesional de la medicina para poder entonces ir resolviendo esa desarticulación que hay entre las necesidades epidemiológicos sociales de salud, entre lo que se está haciendo en el sistema de salud, lo hegemónico del sistema de salud y la visión de abordar esta pandemia y lo que las escuelas y facultades de medicina debiéramos de estar haciendo para recomponer los diseños curriculares, sobre todo en torno al perfil de egreso. Ese es integrando 2, 3 preguntas que han hecho algunos colegas. Doctor Javier, si usted quiere. Doctor García de Alba, le damos la oportunidad. ¿Le dan la oportunidad? Bueno, miren, el problema del perfil de egreso es un problema desde que se fundaron las facultades de medicina, desde Montpellier, Salerno, etc. Si revisamos la historia, ha sido un problema constante, pero ha sido un problema precisamente porque las necesidades sociales son históricas, han ido modificándose conforme pasa el tiempo. Entonces, la modificación del perfil de ingreso creo yo que debe ser una práctica crítica, sobre todo crítica, adecuada a los tiempos, a las necesidades y a la situación contextual. Por eso yo señalaba que es muy importante incorporar a nuestra visión, por un lado, la cuestión contextual. En el momento que las facultades y escuelas de medicina volvieran a reincorporar, pero de manera decidida, la historia, la antropología médica, la sociología médica y algunas otras materias y humanidades, pero como materias, no como eventuales, opcionales, barquito, etcétera, sino que se le diera el peso que merecen, creo yo que estaríamos formando no tan solo profesores, sino también estudiantes con un espíritu crítico, el cual es muy importante que sea sustentable a través del tiempo para poder superarnos. La crítica de ninguna manera, desde el punto de vista constructivo, debe de ignorarse, sino al contrario, debe de fomentarse. Y yo en ese sentido creo yo que mucho, por ejemplo, lo que dice el doctor Leonardo Viniegra podría contestar a lo que yo estoy señalando, pero con mayor claridad. Gracias. Doctor Valdés, ¿alguna opinión desde el TEC de Monterrey y desde las escuelas de medicina? No, sí. El doctor Javier me tocó una fibra como ex profesor de historia y filosofía de la medicina, un servidor, y así llegué a la escuela. Siempre he considerado que las humanidades tienen un gran papel
en la formación del médico tradicional y hay que actualizarlas. Pero déjeme seguir en esa misma línea que nos mostraba el doctor, es que los diseños curriculares son procesos dinámicos y que tienen que ir respondiendo a los tiempos, a las situaciones y a la comunidad a la que nos debemos. De ahí que yo soy un opositor a los planes únicos, ¿sí? Porque no recogen los matices que pudiésemos tener en lo local. Sí, de las grandes guías que nos pueden servir para orientar. Y una de ellas, por ejemplo, el perfil del médico mexicano que está publicado por la ANFEM, que ya tiene un poco más de 10 años. Son grandes líneas que permiten a cada escuela actualizar en base a las competencias. Claro que tenemos que hacerlos en consenso y tenemos que tomar en cuenta los factores sociales, es decir, la sociedad que nos dice, y ahí creo que cada vez hay que darle más voz a los pacientes y a las comunidades para que nos digan cómo debe ser el médico, porque hasta ahorita ha sido muy, si se me permite la palabra, profesiocéntrico, casi egocéntrica, desde el médico diciendo cómo debe ser el buen médico. Que algo tenemos que decir, claro, como profesionales, pero también la sociedad y la misma epidemiología, si se me permite, en dónde ponemos poner el foco. Y la otra es que debe ser, debemos ir actualizando las competencias y poniendo mayor énfasis en las competencias, porque es imposible la aproximación como la veníamos haciendo en base a contenidos. La gran explosión de conocimiento nos impide hacer esto. Y asumir que, como bien lo sabemos todos en la práctica, que el proceso formativo nunca termina y que lo que damos somos mínimos, ¿sí? Que deberán seguirse desarrollando en los diferentes ámbitos en ese sentido. Y la otra es que tiene que ser con un diálogo también con las entidades de gobierno. Yo quisiera, en la parte inicial de tu comentario, René, asumimos que solo hay un interlocutor por la parte del Estado, y la verdad es que hay más, son 3 niveles de gobierno: federal, que poca injerencia tiene con nosotros en los estados, y mucho menos en los municipios, salvo el presupuestal, el estatal y el municipal. Y hablando de atención primaria, es mucho más lo que podemos hacer a nivel municipal, a nivel local, interactuando con los municipios, cosa que no hacemos las escuelas de medicina, para este perfilamiento del alumno, y no solo del alumno, de nuestras actividades y nuestra responsabilidad social como escuelas de medicina. En esta visión de que hay un Huaytlatoani y un gran imperio, y esto nos viene por los dos lados históricos, nuestras dos grandes vertientes históricas, tendemos a centralizar mucho. A lo mejor yo me voy para el otro lado, estando en la periferia de la República, tenemos que ir más hacia lo local. Aunque tengamos una visión de lo global, tenemos que actuar mucho más en lo global, en los diferentes niveles, y de ahí definir este perfil que definitivamente lo tenemos que estar, como dice el doctor Javier, actualizando, revisando. Y así ha sido, si uno como historiador ve cómo ha evolucionado la educación médica. Y hoy hablamos por competencias, hoy hablamos de sistemas, y hoy hablamos ya no de un profesor catedrático, sino de un mentor, y hablamos de un egresado ya no especialista, ya no experto en el tema, sino un líder que es transformacional, que es capaz de interactuar a nivel individual para transformar la realidad que lo circunscribe. Por ahí iría mi comentario, René. Sí, muchas gracias. Hay algunos otros comentarios, ya que tenemos un poco de tiempo, tenemos 20 minutos todavía, que me pudiera yo leerles del chat. Dice, una pregunta que hace un colega es: ¿en qué proporción deberán ser incluidas las humanidades en el currículum de medicina? Y hay un comentario sobre el enfoque. Dice, formar profesionales para realizar tareas bien establecidas y estandarizadas, o formar profesionales adaptativos, capaces de desarrollar nuevos enfoques para responder a los nuevos retos. El primero enfocado en replicar y aplicar recetas de cocina,
y el segundo dedicado a transformar y evolucionar la atención a la salud de manera continuada. Desafortunadamente, hay un comentario, se ha promovido un currículum único. Creo que podemos establecer metas abiertas y aceptar la pluralidad de rutas. En ese sentido, bueno, esas serían algunas preguntas o comentarios que hacen los colegas. Es decir, estamos hablando de un perfil nacional único o perfiles abiertos, que es un poco una propuesta para poder integrar entonces las realidades complejas de las regiones del país. Y romper entonces con el currículum, el perfil del egresado único que se ha planteado a nivel de las escuelas y facultades de medicina. Es decir, ¿cuál sería el comentario? Empezaría yo en este caso ahora con Jorge Valdés, que por ser el vicepresidente de AMREP. ¿Qué piensas de este comentario, Jorge? Bueno, es parte romper con Sí, lo estoy leyendo. Bueno, el primer comentario, yo creo que Luis Felipe retrata, el doctor Luis Felipe Abreu, que está aquí con nosotros, retrata muy bien esta tensión de hacia dónde debemos estar orientando. Obviamente, yo en lo personal abonaría hacia este profesional adaptativo, capaz de responder a los nuevos retos. Lo decía ahorita en mi intervención previa al final. Es decir, tenemos que generar este individuo líder que tenga esta visión crítica de la sociedad y que busque cambiar la realidad existente, es decir, que no se conforme. Entonces buscaremos tener individuos inconformes, y esto es un riesgo en las escuelas, porque estos individuos hacen ruido, y es un riesgo en el país porque estos individuos hacen ruido, ¿sí? Y a los estados y a los gobiernos y a las autoridades no nos gusta ese tipo de individuos. Entonces, pero ha sido una característica por muchos años en las escuelas de medicina, y yo creo que debemos recuperar esa tradición de formar individuos líderes, críticos, independientes, que definan su propio rumbo en beneficio y orientados hacia la colectividad. Es decir, y sean estos promotores de la salud desde la comunidad, pero iría un paso más allá, los procuradores de la salud. Y eso nos obliga a movernos a un currículum que desarrolle competencias, ¿sí? Podemos tener lo que se llama ahora las actividades profesionales confiables para saber en dónde va el individuo. Pero al final debemos entender que lo que debemos producir es un individuo que sea capaz de acabarse de formar a sí mismo, ¿sí? Y en ese proceso de formación a sí mismo siga desarrollando a su alrededor estos cambios que necesitamos. Hoy, lo mencionaba el doctor Torres en su intervención, hoy lo que tenemos es una crisis de líderes. Es decir, lo que tenemos es una crisis de liderazgos, ¿sí? De asumirse, de empoderarse. Entonces, por ahí va. En la segunda parte de la pregunta, no la alcanzo, estoy tratando de verla, hacia abajo. Era lo de perfiles abiertos. Creo que el perfil debe ser lo suficiente para agrupar la mayoría de pensamiento, porque sí tenemos que tener cierto grado de orientación y alineamiento, pero que tenga el grado de libertad que permita adecuarlo a las condiciones locales, a las situacionales, a las históricas del momento, es decir, que tenga esos elementos flexibles. Y eso lo convierte en un proceso dinámico de estar reajustando. Pero en eso la medicina, la salud, tiene una gran tradición. Es decir, nuestro liderazgo, cuando se definen los modelos de liderazgo, es un liderazgo situacional, es decir, que responde también a la situación. El mejor ejemplo, yo siempre lo uso, es la sala de emergencias. Es decir, tenemos todos los insumos, sabemos que puede llegar y vamos respondiendo. Entonces, estos currículums deben ser mucho más dinámicos. Yo siempre he criticado estas palabras escritas en piedra que no podemos cambiar. Hoy los medios electrónicos nos permiten estar actualizando y modificando, y tenemos 10 años sin actualizar nuestro perfil de médico mexicano. Hacemos un mea culpa aquí los de la Bueno, ahí corto mi comentario. Este tema creo que es para el debate de la próxima reunión, donde vamos a trabajar un poco el perfil
y el currículum de la educación médica ante los nuevos retos. Y yo diría que no termina aquí el debate. Por otro lado, yo le tendría una pregunta al doctor García de Alba, pero en este caso ya como investigador en el campo de la epidemiología y la salud pública. Doctor García de Alba, el planteamiento que haces sobre transitar de una epidemiología monodisciplinar positivista a una epidemiología transdisciplinar en donde se aborden distintas aristas del problema de la salud, implicaría cambios en la política de financiamiento en ciencia. Es decir, desde tu punto de vista, porque eso significaría ir de los abordajes de la población. El abordaje de la población tendría que pasar por el abordaje epidemiológico, el abordaje social, el abordaje cultural, el abordaje contextual, no solo en su dimensión socioeconómica y política, sino también socioambiental. Y eso significa entonces que los grupos y equipos de ciencia que tenemos en las universidades transiten a otro modelo. ¿Cuál es tu propuesta? Y esta es una propuesta que tendríamos que discutir a nivel de los programas de investigación de las escuelas y facultades de medicina, pero también discutirla a nivel nacional con CONACYT, porque lo que predomina es otro enfoque en el financiamiento de la ciencia. La pregunta concreta sería, ¿y cómo piensas tú que estas dificultades que hay para articular ese nuevo modelo de investigación epidemiológica, cómo propones tú que deberíamos de hacerla en las escuelas y facultades de medicina, en los institutos de investigación y a nivel de CONACYT a nivel nacional? Bueno, es una pregunta compleja porque la estructura ha compartimentalizado la ciencia. Y el problema que yo le veo es que dentro del enfoque de la ciencia positiva, y la ciencia positiva, si bien señala que no hay dogma más que el no dogma, desde el punto de vista epistémico, la ciencia positiva no acepta competencia. Entonces, es un problema cultural muy acendrado en todos los niveles de gobierno, culturales, educativos, inclusive poblacionales. Es difícil entonces, en un momento dado, admitir algo que sale del cartabón. Entonces, el inicio de esta situación, creo yo, vuelvo a insistir, es a través del diálogo, acentuando consonancias, discutiendo con diferencias, pero sobre todo tomando en cuenta silencios. Hay muchos silencios, por un lado. Y por otro lado, en este diálogo cultural, donde la ciencia positiva se considera única, etcétera, pues tomar en cuenta otros saberes. Y esto implica cambios importantes. Por ejemplo, en el aspecto antropológico se acepta la investigación en grupos originarios, como la que está haciendo usted. Y se acepta en los artículos que se señalen resultados, los comentarios que hacen esos grupos originarios. ¿Por qué? Porque si se acepta que desde el punto de vista ontológico hay muchas realidades, no una sola, que se puede retratar, si se acepta que la relación investigador-investigado debe ser estrecha y no de distancia, si se acepta desde el punto de vista axiológico que la verdad
no nomás la tiene el investigador, sino también el investigado, entonces, si se acepta esa complementariedad, creo yo que podemos avanzar. Entonces, el proceso es difícil, pero la idea es un afán de complementariedad, un afán de superación, un afán de ir un poco más allá, pensando en, vuelvo a insistir, con una ética heterodoxa, con una ética en la cual nosotros, médicos, facultades, sociedad, etcétera, somos culpables del otro y no que nosotros vamos a otorgarles graciosamente una caridad. Creo yo que por ahí debíamos empezar. Es un problema ético, es un problema científico que usted quiere disciplinar, etcétera. Es un problema complejo y los problemas complejos deben de verse también desde grupos complejos. Por ejemplo, la respuesta que señalaba el doctor Jorge Valdés en relación de lo local y lo global, ¿quién nos puede ayudar? ¿Nosotros los médicos? Un sociólogo perfectamente conoce varias teorías o varios enfoques de lo social y lo grupal y no podemos estar inventando el hilo negro. Entonces, hay que agrupar, invitar. La salud, vuelvo a insistir, es un componente de la vida y la vida es muy compleja y no puede ser patrimonio ni reservorio de un solo grupo disciplinar. Es una pregunta compleja, pero a preguntas complejas, respuestas más complejas en términos de los participantes. O sea, hay que complejizar a los participantes. Esa sería mi respuesta. De acuerdo, totalmente. Muy bien. Agradezco al doctor García de Alba su respuesta al respecto. Yo no, me gustaría dejarle la palabra al doctor Ramón Esperón y a Jorge Valdés para que cerraran este panel del día de hoy, bastante rico en comentarios, y para que ellos sacaran una conclusión. Y por otro lado, la invitación para el siguiente panel del próximo miércoles. Doctor Ramón Esperón, doctor Jorge Valdés García, yo les dejaría el uso de la palabra. Y agradecerle al doctor Javier García de Alba su participación brillante, que viene a enriquecer el debate, sobre todo en el campo de la investigación epidemiológica. Y al doctor Guillermo el Torre Amione por sus comentarios y su experiencia, sobre todo en investigación de sistemas de salud, e igualmente al doctor Jorge Valdés García. Entonces dejaría la palabra a Ramón y a Jorge Valdés. Me voy a permitir hablar primero yo para que Ramón dé los avisos al final, los avisos parroquiales, como se dice comúnmente. Primero agradecer a nuestro invitado, aquí con la cachucha de vicepresidente, y como ya hacían, a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Luego también a nuestros públicos, tanto los miembros del comité que están unidos aquí en Zoom, pero los que están en Facebook, en las diferentes transmisiones, a mis amigos que también nos están siguiendo en Facebook en video en grupo, porque hicimos esto, estos medios se multiplican, se viralizan, palabra de moda por diferentes motivos hoy en día. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por la atención, por los comentarios, que es parte de lo que buscamos con este tipo de actividades como ANFEM en ese sentido. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Ramón, que es realmente el organizador o coordinador de todos estos centros. Ramón, por favor. Estás en mute, Ramón, no se oye. No se oye, Ramón. No te escuchamos, Ramón. Hola. No sé si... Ya. Pues muy bien, me uno al agradecimiento. Se quedó congelada la imagen y...
y al doctor Torramione. Muchísimas gracias por esta gentil contribución al programa de verano académico de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. También al doctor René Crocker Sagastume por la coordinación de este panel. Por supuesto, a todo el consejo directivo, al cuerpo académico, que son el respaldo para la organización de estas actividades. Y les invitamos a estar el próximo miércoles a las 11 de la mañana en nuestro siguiente panel, que será el sexto, que se denomina Planes de Estudio en Medicina para la Era Post-COVID-19. Les invitamos, va a estar muy interesante, nos va a estar acompañando la doctora Aide Parra Acosta y el doctor Melchor Sánchez Mendiola. La verdad es que es un gusto siempre recibirles, que nos acompañen en estas transmisiones de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en su programa académico de verano 2020. Muchísimas gracias a todas y a todos y estamos pendientes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.